Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 120. La lectura de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 38, versículos 1 al 10. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que llamó Sela. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Hoy entramos a otros de esos capítulos que parecen estar fuera de contexto, fuera del hilo histórico, más allá que está en la línea de tiempo correctamente, y que uno hasta podría plantearse el por qué está este tipo de relato en la palabra de Dios. Sin embargo, la misma palabra nos recuerda que todo lo que está en ella es inspirado por Dios, y si está es porque Dios tiene lecciones para darnos. Este capítulo se aparta del relato de José en Egipto como esclavo y se centra en nada más y nada menos que aquel único de los 12 varones que está en la línea genealógica que arranca en Adán y termina nada más y nada menos que en María y José, padres humanos de Jesús. Si ocupa esa línea, debe ser una historia llena de fe y adoración a Dios. Si usted está pensando eso, está totalmente equivocado. Este es otro capítulo que muestra la miseria del ser humano. Judá había sido el que manipuló a sus hermanos para quedarse con las monedas de plata que le correspondía por la venta de José, su propio hermano. Este pasaje es otro de los que demuestra la enorme gracia de Dios, que entrega su propia vida por esta raza humana totalmente caída en sus delitos y pecados. En primer lugar dice que Judá se apartó de sus hermanos. No sabemos cuál fue el motivo, pero lo cierto es que se apartó de ese grupo que tantas veces había cometido verdaderos delitos. Podríamos pensar que ya no soportó el mal que hacían, pero en verdad su camino no fue muy bueno que digamos. Se fue a la casa de un adulamita, es decir, una persona de Adulam. Adulam significa lugar de descanso. En Adulam había cuevas. En una de ellas se escondió David. Posiblemente esto se menciona para indicar que Judá buscaba descanso, apartarse de todo lo malo que había hecho, como si eso lo borrara, pero no buscó a Dios, que le podía dar el verdadero descanso. En segundo lugar, vio a una mujer cananea y la tomó por mujer. No respetó lo que se le había dicho sobre dónde debía buscar una esposa. No había sido su padre ni su abuelo quien lo había establecido, sino que Dios mismo lo había mandado para la constitución del pueblo de Israel. No se menciona el nombre de la mujer, pero sí se dice que era hija de Súa, cananeo. Otra vez debemos recordar que estaba sobre los cananeos, descendientes de Canaán, nieto de Noé, la maldición por el pecado de Cam. Además, Súa significa independiente o noble.
El término noble nos habla de alguien que es generoso, gentil, de buena familia. Podría estar indicando que Súa era una buena persona y posiblemente tenía una buena familia. Además era independiente, pues tenía lo suficiente para él y su familia sin problemas económicos. Es bueno poder ver que todas esas condiciones no hacen que se justifique la elección de Judá, pues no pasa por la calidad de esa familia, sino por la voluntad de Dios. Muchas veces se elige a una pareja por ser buena o bella persona, pero no se busca la voluntad de Dios para conocer si esa es o no para él o ella. A Judá no le importó lo que Dios le había dicho por medio de su padre o abuelo, ni tampoco lo buscó como hizo su bisabuelo Abraham para su abuelo Isaac. Luego dice que de esa mujer tuvo hijos. El primero fue y luego nació Onam. En tercer lugar nació Sela. Sigue el relato indicando que Judá tomó esposa para su hijo mayor De esa mujer se menciona el nombre, Tamar. Tamar significa palmera. La palmera era muy apreciada en aquel entonces y mucho más en aquellos climas. Se podía sacar y comer su fruto. Al polen de palmera datilera se le atribuyen múltiples propiedades medicinales. La principal y más importante, favorecer la fertilidad. Las hojas pueden aprovecharse como alimento para ganado en épocas de sequía. Hay hoy sustancias que contiene el coco como el ácido láurico. Sirve para crear jabones, detergentes y champús. También es aprovechado por la industria de la belleza para elaborar cremas, fragancias y diversos cosméticos. Por eso muchos coinciden que por su nombre Tamar debía ser fructífera, fértil y bella. Pero dice que fueron tan malas las obras de que Dios le quitó la vida. ¿Qué es lo que habrá hecho para que eso suceda? No lo indica la Biblia, pero debe haber sido algo realmente terrible. Es la primera vez que se menciona en la Biblia el juicio de Dios sobre una persona en particular. Ya había pasado el diluvio de Sodoma y Gomorra, pero en ambos casos el juicio cayó sobre mucha gente al mismo tiempo. Allí aparece Onam. En Deuteronomio 25:5 dice: si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y restableciendo con ella el parentesco la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ese pasaje fue mucho tiempo después, pero la práctica ya estaba desde el comienzo del pueblo de Israel. Onán tomó a Tamar por mujer, pero sabía que el hijo que podía tener con ella no iba a llevar su nombre, sino el de su hermano muerto. Entonces la Biblia da un dato puntual. Onán tenía relaciones sexuales con ella, pero derramaba su semen sobre la tierra. Eso significa que solo usaba a su esposa como un objeto sexual, y egoístamente, por no querer ser menos que su hermano mayor fallecido, no darle descendencia. Allí dice que eso fue de mucho desagrado para Dios. Muchas veces he escuchado debates sobre si está bien o no la práctica de Onam, que se denomina coito interrumpido, cuando en realidad lo que Dios ha sentado en Onam fue el desprecio que tenía sobre Tamar. No sabemos si en ese tiempo se practicaba lo de Deuteronomio 25, porque luego sigue en el 7, pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. Seguramente podría haber dicho Onam que no lo haría cargo de ella, pero podría haber sido atraído por la belleza de ella y por eso la convirtió en un objeto sexual y no una esposa. Dios también le quitó la vida a Onam. ¿Cómo crió Judá a sus hijos?
Sabemos que los hijos al crecer eligen cómo ser, pero siempre algo queda de lo que sus padres les muestran con su ejemplo y les enseñan. Por eso se puede intuir que las cosas en la vida de Judá no cambiaron mucho. Los hijos murieron por sus terribles acciones. Esa fue otra cuenta en contra de la vida de Judá. Para pensar en el día de hoy hemos visto algunas condiciones de la vida de Judá. ¿Cuáles serían las condiciones suyas en cuanto a sus elecciones y crianza de sus hijos? Si los tiene o cuando los tenga. Oremos. Querido Dios Padre, gracias porque has creado al ser humano con la libertad de elegir. Ayúdame a no equivocarme en las elecciones que haga y poder dar un buen ejemplo a los que me rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelabibliadiadia.odoo.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.